Administración social, educación popular y dinámica de grupos. Para el administrador social es importante tener comunicación con la gente y saber los procesos de la gente. Y la gente pues tiene distintas prácticas culturales y distintas formas de intervención. Entonces, la educación popular y la dinámica de grupos va a permitir mucho tener contacto, saber qué es lo que está pasando con la comunicación, con los conocimientos, con las experiencias distintas que hay cuando se experimenta alguna problemática o alguna situación, ¿no? En concreto. Entonces, estos instrumentos de la educación popular, estos conocimientos de la dinámica de grupos va a permitir muy bien trabajar buscando no la dispersión, no la confrontación, no la lucha, no la disputa, sino ir entramando de manera colectiva los sentidos que se van dando, la conciencia, las propuestas y sobre todo la acción. Bueno, dentro de los principales maestros teóricos de estas corrientes de la educación popular y de la dinámica de grupos, pues está el maestro Pablo Freire, que es quien ha impulsado pues todos estos ejercicios de reflexibilidad, de diálogo colectivo, de diálogo de saberes en la teoría, ¿no? Está también Kurt Lewin, que trabaja muy bien las cuestiones de dinámica de grupos, cómo se trabajan, cómo integran, cómo hay conflicto, cómo manejarlo, etcétera. Y Anton Seminovich Makarenko con la educación para las masas de manera grupales, no de manera individual, y cómo hacer interacciones y cómo retroalimentarse en esas interacciones colectivas. Bueno, son parte de los teóricos de la educación popular y que son importantes y que hay convergencias con referencia a la pedagogía, a la psicología grupal, a la psicología de la enseñanza y a los trabajos grupales, ¿no? Que es donde hay convergencia de algunas disciplinas, pero que en los años 60 fueron muy impulsadas porque era importante trabajarlos. Después las cuestiones neoliberales vinieron a tratar de quitarlas, pero nuevamente como se trabaja con la gente, y la gente tiene distintos niveles de educación y bueno, a veces muy bajos, muy, hay mucho rezago educativo, entonces se tiene que trabajar más de manera reflexiva, de manera grupal, como lo ha señalado Pablo Freire en el diálogo de saberes. Bueno, muy bien, ¿qué es la educación popular? La educación popular es el enfoque que entiende la educación como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje y la conceptualización se basan en experiencias prácticas de las propias personas y de los grupos, partiendo de la autoconciencia y de la comprensión de los participantes respecto a los factores y estructuras que dominan su vida. Pretenden ayudarles a desarrollar estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que puedan llevar a cabo una participación orientada a la transformación de la realidad. Esto lo dice Marlene Izaguirre en el diccionario como Acción Comunitaria y de Cooperación al Desarrollo. Entonces, este es el propósito, que se pueda contar a la gente, puedan pensar en ámbitos, en espacios más o menos adecuados, puedan ellos ir formulando estrategias, ellos puedan determinar cuáles son los problemas principales, ellos puedan generar las estrategias. Entonces, para la administración social se requiere el trabajo grupal. Y el trabajo grupal nos lo da la educación popular y la dinámica de grupos. Entonces, buscando en algunos casos la manera lúdica, si no tiene por qué ser esto solemne, ni represivo, ni no, debemos de generar ambientes de confianza, ambientes de respeto, donde se permita el trabajo colectivo, ¿no? Apoyados con las dinámicas grupales. Está este esquema que lo hace la misma autora, donde dice que este es el esquema general, ¿no? Que es, hay una práctica, hay una reflexión individual y grupal, se reconoce críticamente la realidad y la práctica en la que se encuentran ubicados en el contexto y después comprender nuevas y construir nuevas formas de actuar individual y grupal y replantear la acción
La acción colectiva para mejorar la realidad de la práctica de cada una de las personas o de los grupos. Y para eso sirve la educación popular. Y para eso es importante saberlo trabajar y saberla potencializar, ¿no? La educación popular busca proporciones tanto para educadores como educandos un aprendizaje contextualizado. Esto es de su propia realidad por medio de la comprensión crítica del mundo y de la transformación, ¿no? Es el poder de distintas edades, de distintas culturas, de distintos géneros, podemos dialogar, podemos reflexionar, podemos converger, podemos designar y asignar, diseñar acciones en el trabajo colectivo. Por eso es tan importante la educación popular. La educación popular y la dialéctica del oprimido debe tenerse las condiciones más adecuadas para descubrirse y conquistarse mediante la reflexión y comprender su propio destino histórico. Bueno, se refiere más bien dicho a los contextos, a las limitaciones, a las potencialidades, a los problemas principales, ¿no? El contexto, cualquier persona siempre se sitúa en relación a un momento histórico. Y el método es el método del diálogo y la reflexión conjunta, son dos de los recursos fundamentales. Es un requisito que la gente participe, hable, que se genere la confianza, que se genere ambiente de respeto para poder dialogar, ¿no? Y la praxis tiene que ver, bueno, con las ciencias de educación y la naturaleza de la práctica, pero tiene que ver con las prácticas sociales. Entonces, educar es conocer de forma crítica la realidad que nos rodea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que opinamos sobre lo que pasa y lo que sucede en nuestro entorno? ¿Desde dónde estamos? Aparte que la educación es la toma de conciencia de la realidad colectiva y la práctica que involucra las emociones, los pensamientos, los deseos, todo lo relacionado con nuestro origen como seres humanos. En ese sentido, Freire concluye, nadie lo conoce todo, nadie lo desconoce todo, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediados por el mundo, y otorga una gran importancia al aprendizaje como un acto colectivo inacabado. Y esta construcción colectiva es lo que se señala como una forma de trabajo, que es importante, pues, crecer, plantearla, estructurarla, trabajar. Bueno, educar es conocer y transformar al mundo y a nosotros mismos, como seres humanos, como seres en continuo cambio y evolución, pero también inacabados. Seres que requieren de experiencias sociales con todo lo que les rodea y por lo tanto es muy importante saber que el proceso educativo no depende solo de nosotros, sino de las demás personas que están en interacción continua para seguir creciendo y aprendiendo todos. Educar es dialogar, es reflexionar para comprender y construir nuevas formas de aprendizaje con la realidad que nos rodea. Necesitamos establecer una reflexión, diálogo continuo con las personas para poder ser libres. Es el espíritu de Paulo Freire y es importante que a través de las dialógicas podamos platicar, intercambiar, reflexionar, aportar elementos para las decisiones colectivas, ¿no? Entonces, en los trabajos colectivos es fundamental la educación popular. Bueno, mientras que la dinámica grupal señala, son muchas y sí es importante que las conozcamos, por lo menos, pues, bueno, mientras más bagaje acervos sería mucho mejor, ¿no? Esto lo sacamos del manual de técnicas y dinámicas, ahí está la referencia. Hay algo que se llama ortología. Ortología es que no se puede aplicar cualquier dinámica. Bueno, sí se puede aplicar, se puede hacer, pero no, buscando un efecto deseado, un resultado deseado, pues se tiene que hacer. Hay cosas más propias y graduales y dependiendo cómo estén los grupos, porque va a haber donde hay espacios de mucho conflicto y hay que mediar. Va a haber lugares donde hay más armonía o no se conocen. Entonces hay técnicas de presentación, hay técnicas de relajación, hay técnicas de animación y concentración, hay técnicas para trabajar y contenido temático, hay técnicas de cierre. Por otro lado, encontramos también técnicas de evaluación, técnicas de
de integración y juegos. Y los juegos son importantes, bueno, todos son importantes porque cada una de las cosas pues puede ayudar a comprender, a entender, a verlo. Y a la vez que lo estamos haciendo, también estamos integrando, estamos pensando de manera colectiva y tenemos que generar pues, espacios de respeto, de diálogo, de argumentación, de creatividad incluso, ¿no? Bueno, están también las técnicas de abstracción y análisis general. Están las técnicas de comunicación y están las técnicas de dramatización. En la imagen anterior mostrábamos que parecía que una chica le iba a golpear a otra chica, pero es una técnica de dramatización ante un problema y se hace como una pequeña obra colectiva donde estamos trabajando. Hay técnicas de abstracción y también hay maneras de hacer juegos, como por ejemplo, hicimos, mis hijos y yo, unas escaleras y serpientes, pero platicando del trabajo colectivo, platicando de la economía social, platicando de la importancia de la solidaridad en términos de escaleras y en términos de serpientes, pues la cuestión de la corrupción, la cuestión del abuso, la cuestión de estar letargado y después de pagar las consecuencias, de estar desinformado y pagar las consecuencias sociales. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de juegos hacen un papel importante porque a nivel de abstracción permite ir colocando los problemas. Y en el caso del juego está muy interesante porque es ir valorando cosas. En este juego, por ejemplo, en la OCA o en el de Serpientes de Escaleras, es ir valorando, ¿no? Las cosas que socialmente, grupal, socialmente son importantes y hay otras cosas que no son importantes y al contrario nos hacen daño. Bueno, este es un ejemplo. Por otro lado, pues hemos trabajado también en las comunidades y es importante el trabajo en las comunidades y que ellos mismos vayan determinando las cosas. Hay cuestiones que, por ejemplo, el platicar entre los grandes, los ancianos es muy común en las comunidades rurales o entre los mismos productores, pero es un ejercicio que hay que ir desarrollando, es un ejercicio porque también a veces las cuestiones de género, a veces culturalmente están muy distanciadas. Entonces, no, hay que empezar a abrir estos espacios en la educación popular, estos espacios públicos, donde podamos platicar, dialogar, reflexionar de manera colectiva, argumentar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces también se ha hecho en distintos lugares y es importante que vayamos agarrando, sobre todo la gente en la administración social, experiencia con el trabajo colectivo de la gente y podamos concretar, porque también la gente está dedicando un tiempo y ese tiempo es importantísimo porque, porque es vital pues nuestro tiempo. Entonces, pero el tiempo de convivencia y el tiempo de acuerdos juega un papel muy importante porque puede transformar nuestras realidades de manera colectiva, ¿no? Entonces, el escuchar, el argumentar, el plantear, el de persuadir, el de motivar, juega un papel y atrás de ello pues hay un montón de necesidades, hay necesidades de hambre, de salud, de seguridad social, de, de hacer cosas. Entonces, lo importante, bueno, pues es efectivamente es juntar, trabajar, reflexionar, y están las mesas de trabajo que son fundamentales o son un instrumento muy importante para ir concretando, para hacer balances, para hacer diagnósticos, para hacer prospectiva. Todo eso es importante y para eso se requiere pues el manejo de la educación popular, el conocimiento y de las dinámicas grupales. Recordemos que lo más importante es que la gente piense, opine, diga y sobre todo haga. No nada más es una cuestión, porque llega un momento pensarse que estos son elementos solamente catárticos, no. Lo importante también es la acción y la estrategia para la acción. Bueno, pues esto es lo que queríamos exponerle de la importancia de la educación popular y de la dinámica de grupos en el proyecto de formación en la administración social y que también queríamos decirle, bueno, vamos a dejar un ejemplo para que vayan viendo en este ejemplo cómo la gente va reflexionando
sus problemas de la vida cotidiana y sus problemas fundamentales. Muchas gracias. Los recursos. ¿Cuáles de los recursos los estamos agotando en nuestra comunidad? ¿Por qué en los países ricos hay más pobres? ¿Por qué de nuestros recursos naturales solo se benefician unos cuantos? ¿Por qué hay la desigualdad? ¿Qué medidas hay que tomar en cuanto al consumo desequilibrado de los alimentos? Sí,